Buenas tardes a todos, porque ya son tardes, aunque tenemos la costumbre de decir buenos días, directivos, socios y amigos del Centro Asturiano de Madrid, y a todos los que se han desplazado de este maravilloso club que hoy galardonamos, el Real Oviedo. Nos reunimos hoy en este Salón Príncipe de Asturias, espacio cargado de historia, de memoria compartida y de afecto, para celebrar uno de los actos más significativos de nuestra casa, la entrega de la Manzana de Oro, la máxima distinción que concede el Centro Asturiano de Madrid, profundamente valorada en Asturias y también más allá de nuestras fronteras. Permítanme saludar muy especialmente a quienes nos acompañan en esta mesa presidencial. A mi derecha, don Martín Peláez, presidente del Real Oviedo. Está a la izquierda de don Miguel Rodríguez Bacelar, don César Martín, responsable de Relaciones Institucionales del club. A la derecha de don Martín, don Agustín Lleida, director general. Como queda dicho, el presentador, don Miguel Ángel Rodríguez Bacelar. Dentro de poco pues le presentaré con más detalle. Y está también nuestra secretaria general, Pilar Riesco, y a la izquierda nuestra asiana, Blanca Durán. Muchas gracias a todos por la presencia. Sabemos que la hora es mala porque muchas personas que querían acompañarnos están trabajando, etcétera, pero muchas gracias también. Veo en el salón pues a varios directivos del Centro Asturiano, está el asistente también del presidente del Real Oviedo, en fin, está el Padre Ángel, Premio Príncipe de Asturias, Manzana de Oro, está el presidente adjunto Andrés Menéndez, otros miembros destacados y muy queridos de la casa, está también Víctor Montes, muchas gracias por acompañarnos, miembro del Consejo Superior, y los directivos, como queda dicho. Para mí, como presidente del Centro Asturiano de Madrid, es un honor darles la bienvenida en este punto de encuentro de los asturianos en Madrid y también de todos aquellos que comparten el afecto, la admiración y el respeto por Asturias y por sus instituciones. La Manzana de Oro simboliza lo mejor de nuestro espíritu colectivo, la continuidad de una tradición, la fuerza de una identidad compartida y la capacidad de proyectar lo asturiano más allá del Principado. Es en definitiva un reconocimiento a quienes contribuyen desde ámbitos muy diversos a engrandecer el nombre de Asturias. En esta ocasión, el Centro Asturiano de Madrid, que como saben es la casa regional española más antigua del mundo, se honra en otorgar esta distinción al Real Oviedo en un año especialmente significativo por ser el año del centenario de su fundación. Un siglo de historia deportiva, social y cultural que trasciende el ámbito del fútbol para convertirse en parte esencial de la identidad de Asturias. El Real Oviedo, bien lo sé como Carballón, es parte esencial del imaginario emocional de Asturias. Representa generaciones de aficionados, una ciudad volcada con su equipo y a una identidad deportiva que trasciende coyunturas, temporadas o categorías. Por eso esta Manzana de Oro es también un reconocimiento a la afición fiel y comprometida incluso en los momentos más complicados. Una afición que constituye uno de los grandes patrimonios del club, que sostiene con su presencia, con su memoria, con su lealtad, una historia que va más allá, como decimos, de lo deportivo y que forma parte esencial pues ya de Oviedo y de Asturias. Y precisamente por esto, este reconocimiento quiere también ir más allá de este momento que nos congrega. Quiere subrayar la importancia de la trayectoria, del arraigo y del significado profundo del club. Desde el Centro Asturiano de Madrid expresamos nuestro respeto, el reconocimiento y nuestro afecto hacia el Real Oviedo, socio, por cierto, socio protector de nuestra casa. Y queremos hacerlo también con una mirada de futuro, que esta Manzana de Oro no sea solo un reconocimiento por esos 100 años, sino un acicate para seguir construyendo con serenidad, con realismo, con ambición y con sentido de pertenencia al camino que está por venir. Agradecemos sinceramente la presencia de toda la representación institucional, a quienes damos de nuevo la bienvenida
al centro asturiano. Y sin más, con arreglo a nuestro protocolo, voy a presentar a don Miguel Ángel Rodríguez Bacelar, que tiene un fecundo currículum que es sintetizado. Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, doctor en Derecho por la Universidad a Distancia Madrileña, con calificación de sobresaliente cum laude. Ha publicado su tesis en la primera editorial jurídica de España, Thomson Reuters, Aranzadi, en el corto periodo de 3 meses. Es experto en Derecho Matrimonial Canónico por la Universidad San Pablo C de Madrid, titulado por el estudio Rotal del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de España. Por tanto, abogado rotal, además de abogado especialista perteneciente a los elencos del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Madrid y de los tribunales eclesiásticos de Alcalá de Henares y de Getafe, máster en práctica jurídica por el ilustre Colegio de Abogados madrileño. En 2010 fundó el bufete Bacelar Abogados, es un consumado especialista en Derecho Civil, lo que le ha llevado a impartir docencia en el Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas. Desde el año 2019 es además el director académico de dicho centro y desde el 23 director general del mismo. Es profesor de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Complutense y en el Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros. Miembro de la Asociación Española de Abogados de Familia y de la Asociación Española de Canonistas. Un experto en recursos de casación ante el Tribunal Supremo y ha logrado el éxito en 7 ocasiones en los últimos 10 años, entre los cuales no podemos dejar de destacar el triunfo obtenido en la sentencia del Tribunal Supremo del 27 de septiembre de 2021, de gran eco mediático aún hoy, al lograr, gracias a la misma, que por primera vez nuestro alto tribunal reconociese un apellido español en peligro de extinción como un bien a proteger. Se trata de su propio apellido, Bacelar, objeto de la causa que le enfrentó al Estado español durante 7 años. Conferenciante y formador habitual en la abogacía, profundamente oviedista, de los que viven el club no solo como una entidad deportiva, sino como parte de una memoria, de una identidad y de una pertenencia. Es accionista, nosotros también, del Centro Asturiano de Madrid, y abonado. A pesar de residir en Madrid desde hace 18 años, siempre que puede, se escapa al Carlos Tartiere y mañana, como no, estará en el Santiago Bernabéu. De manera que muchas gracias y damos la palabra a Miguel Ángel Rodríguez Bacelar. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias por venir. Como decía muy bien nuestro presidente, es una hora muy mala. Gracias, presidente, por haberme pedido que pudiera participar de este acto, que sabes que a nivel personal pues para mí es muy importante. Señor presidente del Real Oviedo, tengo la enorme fortuna de estar al lado del que creo que es el mejor central de la cantera del Real Oviedo. Honestamente lo creo con permiso de Carrete y de Tensi, pero yo creo que es el mejor central de la cantera del Real Oviedo, César Martín, nuestra Sana, nuestra secretaria. Muchísimas gracias a todos por permitirme participar en este acto. Me han pedido que sea breve, lo voy a intentar. No he traído papeles, y no he traído papeles porque para presentar al Real Oviedo es como presentar algo de tu familia, es presentar algo de lo que sentido de pertenencia. Y condensar en 15 minutos lo que supone para mí, no, sino para todos los que somos del Oviedo, lo que es el Real Oviedo no es fácil. El Centro Asturiano acierta, el Centro Asturiano de Madrid, como bien ha dicho el presidente, la casa regional más antigua del mundo, 145 años creo que hacemos este año, acierta dando su máxima distinción al Real Oviedo por muchas cosas, pero principalmente por el hecho de que cumplimos este año 100 años. Y decir que cumplimos 100 años es algo, los centenarios, muchos equipos han participado de ellos. Creo, César, que tú participaste uno del Madrid, que estuvo bastante bien. En el caso del Real Oviedo no es fácil decir que hemos llegado a 100 años, una fecha más, y hasta en una época no muy lejana, donde todos los aficionados del Real Oviedo pensábamos que este día no iba a llegar, que ya llegó el 26 de marzo de este año. Y ya solo por eso merece la pena conmemorar y celebrar el gran éxito que ha tenido el Real Oviedo por llegar a esa fecha. El 27 de marzo de 1926, el 27 de marzo de 1926,
el periódico más importante de Asturias, que era La Voz de Asturias, sacó en portada un lema que era Oviedo por todo y ante todo. Sacó ese lema porque ese es el lema fundacional que el día anterior, en su sede, el 26 de marzo de 1926, se había firmado en el acta de fundación del Real Oviedo con la fusión de los dos equipos de la ciudad, el Estadio Ovetense y el Club Deportivo Oviedo. Más a mí siempre me gusta dar un enfoque diferente al que suelen dar los historiadores del Real Oviedo, porque el Real Oviedo en realidad nace de una historia de amor, no deja de ser todo una gran historia de amor, en este caso entre un padre y un hijo. Se habla mucho de la trascendencia que ha tenido nuestro primer presidente y fundador, Carlos Tartiere, pero se habla poco de la trascendencia que tuvo su padre, José Tartiere, fundador de uno de los dos equipos, el Deportivo Oviedo. Viendo que su hijo, Carlos, era muy aficionado al otro equipo, pues promovió en el periódico que él fundó, La Voz de Asturias, que se fusionasen ambos equipos, se fundase el Real Oviedo y se colocó de presidente al que era su hijo. Es una historia de amor muy bonita, creo, que no se suele nunca dar ese enfoque, pero entre padre e hijo, entre José Tartiere y Carlos Tartiere, que Carlos Tartiere, bueno, ha sido todo para nosotros hasta el punto de que ha dado nombre a los dos campos que hemos tenido. Hasta ha sido probablemente de la mejor época de la historia del club. Un club que no es que tengamos las vitrinas llenas de trofeos, siempre me gusta recordar que tenemos el único título oficial que tiene un equipo asturiano, que es la Copa de la Liga de Segunda División de 1985. Es un título oficial, no es el Teresa Herrera, con los respetos. Lo tenemos, también hemos sido el club asturiano que más veces ha estado en el top 3. Hemos estado clasificados muchas veces de los 6 primeros, pero no hemos participado en competiciones europeas por una época, si ustedes recordarán, que se llama la Copa de Ferias, que si no tenías una feria, pues no participabas. Hemos participado solo una vez, en lo que yo creo que es la época que yo pude vivir desde niño y adolescente, en todo lo que fue desde el año 88 hasta el descenso del 2001. Participamos una vez. Los verdaderos oviedistas nos seguimos acordando de Echmiduber. Echmiduber es el árbitro del Génova Oviedo. Hay que ser muy del Oviedo para acordarse de Echmiduber. Vivimos una época muy bonita que en el 2001 se terminó. Lo suyo sería que en un acto de este tipo glosáramos pues, lo bonito, ¿no? Lo que ha supuesto el Real Oviedo en su buena época, la época de Gángara, la época de los 80, los 90, la época que protagonizó César. Pero yo creo que lo que realmente da trascendencia a la importancia del premio es lo que vino después. Lo que vino el hecho de que nosotros, todos los oviedistas, llegamos a pensar que esto de cumplir 100 años no iba a pasar. Cuando se dice por ahí, que yo lo escucho mucho con los aficionados aquí en Madrid, del Atlético de Madrid y del Rayo sobre todo, somos la mejor afición del mundo. Es algo muy de chascarrillo, de drag, ¿no? Todo el mundo tiene la mejor afición del mundo. Mis buenos amigos del Sporting hablan de la Mareona. Yo siempre digo que lo que diferencia al Oviedo es que nosotros hemos estado en la bajamar. Y no es fácil, ¿no? Me acuerdo mucho de la Mareona, el último ascenso del Sporting. Yo he visto mareonas en grada, en el Salto de Caballo de Toledo. Yo he visto lo que es no pagar la luz. Yo he visto lo que es que los aficionados del Oviedo iban a retirar la nieve que había caído en el Carlos Tartiere, estadio municipal del que el ayuntamiento de la ciudad nos quería desahuciar. Hablo en primera persona del plural por sentimiento y porque soy accionista. O sea, que realmente puedo hacer. Nos quería desahuciar. Y ahí estábamos nosotros en la bajamar. Era un club que ha hecho algo que, y lo digo como jurista, como hecho acreditado, algo que no ha hecho ningún club en la historia del fútbol mundial, que es sobrevivir en las peores circunstancias y que ha sido salvado, y esto no es una forma de hablar, exclusivamente, digo salvado, por sus propios aficionados. Esto no ha existido en toda la historia del fútbol mundial, y créanme que soy tan friki como para estudiar la historia del fútbol mundial. La Fiorentina, el Napoli, el Parma, el Glasgow Rangers, ¿les suenan esos clubs? Sí. No existen. Lo que existen son los nuevos clubs que crearon después de sus quiebras y acabaron comprando sus marcas o modificando el nombre y el escudo. Florencia no pudo salvar a la Fiorentina, tuvo que montar otra Fiorentina y empezar desde la serie D. El Parma hizo lo mismo. El Rangers Fútbol Club no es el Glasgow Rangers, tuvo que empezar desde la cuarta categoría de la división escocesa, después de la quiebra de los Glasgow Rangers, porque lo de que se quiebren clubs
desgraciadamente pasa bastante. El Napoli de Maradona técnicamente no existe, jurídicamente. Lo que hay es otro Napoli que luego consiguieron comprar la marca anterior. Lo que hizo el ovetense, el oviedista, no ha pasado en toda la historia del fútbol mundial. Somos el único club que ha sido salvado por sus aficionados. Y se lo voy a explicar muy brevemente para que vean que esto no es un forofo hablando desde el punto de vista jurídico. En el año 2012 se necesitan 2 millones de euros, es decir, concretamente 1.905.000 euros en suscripción de acciones para evitar una causa de disolución. El Consejo de Administración, entonces, del Real Oviedo, tenía la obligación legal de que si no conseguía un activo suficiente para pagar los gastos corrientes, tenía que instar la liquidación del club o el propio Consejo de Administración incurriría en responsabilidad patrimonial de todas sus propias personas. Ese 1.905.000 euros no lo puso ningún grupo inversor, lo pusimos nosotros. Los niños rompieron sus huchas. Oviedo se lanzó a la calle a poner dinero. Yo compré lo que podía en aquel momento, ahora me va mejor económicamente, entonces no tenía mucho dinero. Yo puse 100 acciones. La acción valía 10,75 euros. Lo que pude. Y además ponías 10,70 euros, en mi caso, pues poco más de 1.000 euros, que no sabías si iba a valer para algo. Porque si hubiera llegado antes el grupo Carso, tú sabes que estás poniendo un dinero, pero tú a lo mejor ponías ese dinero, no se podía salvar la causa de liquidación y el entonces presidente pues tenía que haber instado su obligación legal, que era pedir la liquidación de la sociedad. Tú ponías dinero para salvar tu infancia, lo que es el sentido de pertenencia, que eso es lo que es el Oviedo, lo que es una historia de amor. Cuando yo hablo, y ahora estoy hablando de un niño, aunque parezca que estoy hablando como un jurista, eso lo hemos hecho nosotros. El grupo Carso, al que hay que agradecerle eternamente lo que hizo, y luego el grupo Pachuca, que llegó después, pero el grupo Carso llega el último día a poner otros 2 millones de euros que eran fundamentales para tener un futuro, es decir, para el sostenimiento de la empresa, pero no salvó la causa de liquidación. La causa de liquidación la salvamos nosotros. Y con un movimiento global, que me acuerdo del periodista Sidlow, que hay que agradecerle mucho, creo que habría que ponerle también una puerta al presidente o algo a Sidlow, porque somos el Real Oviedo, dentro de la forma jurídica de sociedad anónima, somos el club con más accionistas del mundo. Dentro de la forma asociativa, el club con más socios del mundo es el Benfica. Pero dentro del grupo mercantil, de lo que es sociedad anónima, tenemos casi 40.000 socios en 125 países. Según las Naciones Unidas hay 195 países. Es decir, hay más países con accionistas del Oviedo que países que no los tienen. Eso fue un movimiento global donde nosotros pudimos, desde Oviedo hacia el mundo, y gracias por supuesto al instrumento de Sidlow, pudimos transmitir al mundo que éramos un símbolo de lo que es que el fútbol pertenezca a la gente. Y gente que no tenía ni puñetera idea, con perdón, de dónde narices colocaba Oviedo, compró acciones, entre ellos un alcalde de Nueva York a día de hoy. Ese movimiento global, eso de conseguir que una desgracia particular de una ciudad del norte de España se convierta en un movimiento internacional, de decir que esto merece la pena, porque estamos salvando que el fútbol sea de sus aficionados, que al final son los que mueven el dinero. Una sociedad no tiene ánimo de lucro, lo dice la ley. Yo no paro de comprar cosas. O sea, ¿por qué compramos cosas? Porque amamos, porque tenemos un sentido de pertenencia a lo que es el Real Oviedo. El grupo Carso llega cuando se da cuenta de esto que es. Pues esto es un club que está siendo salvado por sus aficionados y que ha contagiado lo que significa el Real Oviedo a todo un planeta. Y se convirtió en un movimiento global donde salimos hasta la gente. Entiendo que el grupo Carso entrará después. Creo que hizo un buen negocio. Hay que agradecer al grupo Carso lo que hizo, nos llevó a segunda y gracias a eso vino luego el grupo Pachuca. Pero todo esto no hubiera pasado si nosotros no hubiéramos salvado al club. Y eso es algo que quiero poner en valor, porque de verdad, y creo que el Consejo de Administración aquí presente nunca olvide eso, gestionan no solo una sociedad anónima, gestionan el único club deportivo del mundo que ha sido salvado por ciudadanos, por la gente,
por personas que no son grandes empresarios, que no han colocado. Eso vino después, pero si no, no lo hubiéramos hecho. Nosotros no tenemos grandes títulos, ni, bueno, yo no quería hablar de la desgracia en este acto después de las 48 horas de lo que ha pasado, lo comentaba antes. Por fin tenemos problemas, bueno, yo estoy cabreado, como les he sentido, pero por fin tenemos problemas normales. Lo Oviedo ha descendido 7 veces contando esta segunda división. Estas cosas pasan, el Sporting también lo sabe, ¿eh? Hay algún sportingista aquí que estas cosas pasan. Pero estas son las cosas que nos tienen que pasar malas. Lo que no nos puede pasar malo es que en 2 años pasemos de recibir al Real Madrid en el Carlos Tartiere a tener que recibir al Mosconia Legrado con menos 6 puntos. Que no tengamos que pagar para pagar la luz y que el Ayuntamiento de Oviedo coja un equipo de barrio y pretenda desahuciarnos hasta de nuestro estadio. Eso es lo que hemos vivido. Y eso lo hemos salvado nosotros. Yo sé lo que es ir a esos campos. Yo sé lo que es transmitir lo que me transmitió mi padre. Y eso es el Real Oviedo. El Real Oviedo no solo es el equipo de Oviedo que me perdonen mis amigos del Sporting, que yo creo que además somos el equipo de Asturias. Aquí se está moviendo una dama con la camiseta del Oviedo. Es la bandera de Asturias. Llevamos en el escudo la Cruz de los Ángeles, el símbolo de la monarquía asturiana. Están 26 concejos de los 78 que hay en Asturias. La Cruz de la Victoria solo están 16. Nosotros tenemos también la esencia de Asturias. Somos uno de los equipos más importantes de la región, pero nosotros llevamos en nuestra camiseta los colores de toda una región. Y hemos demostrado el carácter de los asturianos, resistiendo contra todo pronóstico, como un jugador, contra todo pronóstico, y desde lo que es el legado que supone el sentimiento de amor y pertenencia que pasa de padres a hijos. Eso es el fútbol que no se puede mercantilizar, que no se puede sacar en un balance y que no está en dividendos. Yo quiero terminar dando las gracias a todos los asistentes. Yo quiero agradecer al Grupo Pachuca lo que nos hayan ascendido, porque creo que de bien nacidos es ser agradecidos. Yo el 21 de junio estaba en el Tartiere llorando y al final nos ha ascendido el Grupo Pachuca. Cuando uno mira las cosas hay que verlas en conjunto, y nos ha ascendido el Grupo Pachuca. ¿Se han cometido errores? Eso forma parte del Oviedo. Se lo comentaba antes a César. Somos capaces de ganar mañana. Como ya no hace falta. O sea, esto es muy del Oviedo. Ahora van mañana y ganan los tíos y tal. O sea, son así. Pero no pasa nada. De los errores se aprende. De los errores se aprende, de los errores se mejora. Y eso es el Oviedo, es levantarse y caer. Caer y levantarse, caer y levantarse, caer y levantarse. Hemos caído muy bajo, no pasa nada. El año que viene volveremos a intentarlo. Volveremos a estar en primera. Lo más importante es que hemos podido superar lo que ningún club del mundo, ni el Nápoles de Maradona, ha podido hacer. Estoy profundamente orgulloso del legado de mi padre. Lamento mucho que mañana mi padre ya no está entre nosotros, no pueda acompañarme al Bernabéu, que estuvo esperando muchos años. Y los que vayamos mañana al Bernabéu, no penséis que estamos en segunda. Pensad que vamos a salir en el campo en el que tenemos que salir. Porque da igual la categoría. El Oviedo es un club único, absolutamente en el mundo. Es un club donde puede llegar un equipo con un jugador como Santiago Cazorla y decir que no quiere cobrar. Eso no lo he visto yo en ningún club del mundo. Se retiren, Quini se retiró en el Sporting, pero quería cobrar. Y hacía bien. Cazorla le tuvieron que explicar lo que era el salario mínimo y el convenio. No es que tenía que cobrar. Y cedió los derechos de marketing al club. Que vamos, yo cada vez que voy a tener el Oviedo solo veo camisetas de Cazorla. ¿Y eso por qué lo hace? Por amor. El mismo amor que tuvieron José y Carlos Tartiere el 26 de marzo. Gracias, de verdad, felicidades al Real Oviedo y por favor, subidnos pronto. Por Oviedo por todo y ante todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por tus palabras apasionadas, muy motivadoras, y vamos a proceder a la entrega de la manzana de oro. Si ves que aceptamos.
A ver si la voy a leer, que yo, lo mío es lo intelectual, no, yo soy un poco partoso. Ahí. Vamos a hacer poco así porque es que no tiene apertura en el... Y el 4, sí, vamos a proceder a la lectura y también las adhesiones. Ahora las leemos. Bueno, el Centro Asturiano de Madrid otorga el título de socio de honor al Real Oviedo por haberle sido concedida la Manzana de Oro por sus 100 años de pasión y arraigo deportivo. Firman la secretaria general, Pilar Riesco, y un servidor como presidente. Pues vamos a leer, con permiso, las adhesiones antes de dar la palabra al presidente del Real Oviedo. Por favor, Pilar. Sí, no me hace falta, no te preocupes. Si hablo alto. Sí, hemos recibido varios mails de adhesión al acto de la delegada del Gobierno, Adriana Lastra Fernández, de la vicepresidenta del Principado de Asturias, Jimena Llamedo González, de Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, Marcos Niño, director general de Migración y Políticas de Retorno, y del director gerente del Real Madrid, Julio González Roco. Muchas gracias a todos. Gracias. Presidente, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero que nada, buenas tardes o buenos días a todos. La verdad es que para nosotros es un honor estar hoy aquí. Sabemos que no es una semana fácil, que es una semana difícil para todo el oviedismo y para mucha gente de Asturias y para mucha gente de todo el mundo, como bien lo decía Miguel Ángel, que tenemos accionistas y aficionados por todo el mundo. Somos unos bendecidos, la verdad, de poder presidir esta maravillosa institución histórica y única, como bien lo decía Miguel Ángel, que por todo lo que antecede a nuestro Real Oviedo, toda la historia, es una historia muy particular, de mucho sufrimiento y única y particular. De hecho, estábamos platicando aquí con Agustín, abogado con Agustín Lleida, que tenemos pensado, cada año hacemos cuando llega el equipo, cuando tenemos la pretemporada, después de la pretemporada, hacemos una charla con todo el equipo, sobre todo para los nuevos que se integran, pues que conozcan un poco lo que es el oviedismo, que sepan a dónde llegan, independientemente de leerles el reglamento interno y la cuestión de patrocinios y la cuestión social, porque nosotros como Grupo Pachuca y como Real Oviedo, la cuestión social es muy importante. Entonces Agustín me decía, tendríamos que invitar al abogado a que les dé esa charla a los jugadores, no, de veras, para que entiendan, porque veras aceptado. Para que de veras entiendan al club al que llegan, porque no nada más es un club de fútbol, el Oviedo es una forma de vivir. Entonces, ojalá nos puedas acompañar, ya lo coordinaremos aquí, pero bueno, ahí lo vamos viendo, si nos haces favor, y que no nos vayas a cobrar como juristas. No. Lo hago encantado, vamos. Bueno, pues buenas tardes, señor presidente del Centro Asturiano de Madrid, Valentín Martínez Otero. Y ahora es que ya me quedó la distancia, no quiero usar lentes, lo voy a tener que usar. Vale, gracias por la invitación y por el reconocimiento. Miembros de la Junta y del Consejo Superior, a todos los oviedistas, queridos amigos, y a los no oviedistas también, sportinguistas, también es un gusto tenerlos aquí, porque la verdad es que todos somos Asturias.
Es un verdadero honor estar hoy aquí porque hay reconocimientos que se reciben y otros que se sienten, y este sinceramente se siente. Que el Real Oviedo en el año de su centenario reciba la Manzana de Oro en el Centro Asturiano de Madrid tiene un significado muy especial, el de las raíces, el de la identidad, porque si algo caracteriza a Asturias y también al Real Oviedo es el sentimiento de pertenencia, el orgullo, el valor y la garra. Sabemos que las raíces hay que cuidarlas para que den fruto. Creo que pocas imágenes representan mejor eso que una manzana de oro. Hoy tengo el honor de recoger este premio como presidente del Real Oviedo, pero también como un astromexicano, porque así me siento, y porque Asturias siempre estuvo muy presente en mi vida. Desde muy pequeño yo recuerdo que acompañaba a mi papá, a mi abuelo, porque mi abuelo era asturiano, al Centro Asturiano de México, que es un centro asturiano, bueno, no sé si tengan oportunidad de conocerlo algunos, es un centro asturiano muy potente, que tiene varias instalaciones muy potentes y que con mucho arraigo. Ustedes saben que mucho de la migración que fue a México fue de Asturias, y la verdad es que hay un gran cariño, bueno, en mi familia en particular, pues porque mi abuelo, pero en México en general queremos muchísimo a todos los asturianos y a todos los españoles, aunque luego algunos digan otra cosa, pero no es lo que representa realmente México. Desde muy pequeño acompañaba a mi familia al Centro Asturiano de México en Polanco, y ahí entendí algo que hoy tiene todavía más sentido para mí, que uno puede estar lejos de Asturias sin dejar de sentirse parte de ella. Y quizá por eso, tantos años después que llegué a Oviedo, para empezar esta etapa de mi vida, hubo algo que me hizo sentir en casa desde el primer momento. Hace casi 100 años, mi abuelo don Benigno Peláez salió de Asturias rumbo a México buscando un sueño, y casi un siglo después yo emprendí el viaje de regreso persiguiendo el mío, gracias a este maravilloso club. El Real Oviedo para mí es mucho más que fútbol, es una de mis grandes razones de vivir y una de mis grandes pasiones. Desde que el Grupo Pachuca llegó a Oviedo han pasado casi 4 años, que sinceramente a veces parece que son 10, a veces que parece que es muy poco tiempo. Y en este tiempo hemos querido tener una relación muy cercana con todos los centros asturianos por todo el mundo, porque representan valores con los que nos sentimos muy identificados. En el Grupo Pachuca entendemos el fútbol y la vida poniendo siempre a las personas en el centro. Y eso va muy bien en la línea que transmiten los centros asturianos: comunidad, raíces y un sentimiento de pertenencia, incluso lejos de casa. Como decía, han pasado casi 4 años desde que el Grupo Pachuca llegó a Oviedo, y en este tiempo el Real Oviedo ha vivido momentos muy intensos. 2 playoffs de ascenso que hicieron soñar a toda una ciudad, un ascenso después de casi 25 años que devolvió al club a la primera división, un Carlos Tartiere renovado, el impulso definitivo al proyecto de la ciudad deportiva que sin duda marcará el futuro de nuestro club. Además, hemos roto récords de abonados, que esto no es una cifra, sino es el recordatorio de la maravillosa afición que tenemos y que nunca nos ha abandonado en ningún momento. También conseguimos récord de campaña de patrocinios y, por supuesto, el regreso del mago de nuestro querido Santi Cazorla. Es indudable que el Real Oviedo como institución está viviendo su mejor momento de los últimos 25 años, aunque a veces nos cueste reconocerlo. Todo ello coincidiendo con una fecha que trasciende lo deportivo, los 100 años de esta historia del Real Oviedo, 100 años formando parte de la vida de muchas personas, 100 años de recuerdos, emociones, sentimientos de pertenencia. Y en ese camino quiero reconocer también la visión y el compromiso de Jesús Martínez y de todo el Grupo Pachuca, que desde el primer día entendieron lo que representa el Real Oviedo para esta ciudad y para Asturias. Por eso, probablemente el mayor legado de esta etapa no serán los resultados deportivos, sino proyectos como el de nuestra ciudad deportiva, pensados para trascender en el tiempo y seguir formando parte del futuro del club mucho después de nosotros. Durante este tiempo también hemos aprendido algo que en el fútbol se repite constantemente: el pasado no juega el siguiente partido. Hoy el club vive un momento exigente. Hay críticas, decisiones cuestionadas, resultados que no han acompañado, y quiero decir algo con mucha claridad: lo entendemos y lo asumimos. Porque, como decía, el Real Oviedo no es solo un club de fútbol, es parte de la identidad de esta ciudad, y cuando representas algo
que la gente siente como suyo. Cuando te conviertes en administrador de pasiones, la exigencia es máxima y así debe de ser. Liderar no es solo tomar decisiones cuando todo va bien, liderar es saber sostener cuando se enfrentan dificultades, es seguir adelante cuando el camino se vuelve más complejo, y es hacerlo sin dejar de creer. Porque más allá de los resultados, hay algo que para mí es fundamental: tener siempre presente el objetivo con el que llegamos, construir un Real Oviedo que vuelva a ilusionar a su gente y que represente el orgullo de toda la ciudad y de toda Asturias. Y ese compromiso no cambia, hoy más que nunca se refuerza. Seguimos enfocados más que nunca en consolidar un proyecto con visión de futuro. El Real Oviedo no es solo un equipo de fútbol, es una forma de vivir. Y en muchos sentidos representa exactamente eso que hoy estamos celebrando aquí: un vínculo que permanece, un orgullo que se transmite, una identidad que no se pierde. Hoy recibimos este reconocimiento con humildad, con un compromiso renovado, detrás del cual hay muchas personas. Agradezco que me acompañen en este acto de parte del Real Oviedo, a Agustín Lleida, a César Martín, a Vicente Quintana, que son parte fundamental del Real Oviedo y de todo lo que desde que llegamos me han acompañado. Agradecerles siempre. Gracias al Centro Asturiano de Madrid por este reconocimiento, gracias por lo que representáis, gracias por la glosa, querido abogado, y gracias por mantener vivo algo tan importante como el sentimiento de pertenencia. Ala Oviedo y Puxa Asturias. Muchas gracias, presidente. Le vamos a pedir las palabras también al abogado que nos escriba algo, porque lo queremos publicar en una separata electrónica, pero nosotros formamos parte de esa historia y queremos estrechar los lazos con este club. Ya los tenemos muy estrechos, pero queremos seguir en ese camino compartido. Y precisamente hablaba el presidente Martín de la importancia de los centros asturianos y de lo unido que se siente el Real Oviedo a los centros asturianos de todo el mundo. Estaba mirando el móvil porque me ha escrito el presidente también de la Federación Internacional de Centros Asturianos, don Manuel de Barros, para sumarse a este reconocimiento y a la felicitación al Real Oviedo. Él es un gran oviedoista. De manera que muchas gracias a todos. Gracias, empiezo por el extremo de la izquierda, a nuestra Siana, Blanca Durán. Gracias a César, bienvenido, ya sabes de quién es tu casa, César. Gracias, Miguel Ángel, por tus palabras tan motivadoras. Gracias, presidente, y al profesor del Real Oviedo, también a Agustín Lleida y a Pilar Riesco. Muchas gracias a todos. Y ahora yo creo que justamente deberíamos cantar todos juntos pues este himno que nos identifica, que es el Asturias Patria Querida. De manera que nos volveremos. Volveremos, abogado, volveremos. Terminando el Dios, entregamos después del himno. No, pues ¿Quieres que se acerque nuestra camiseta del centenario? Nos queda de ver a la Siana y a los dos se los mandamos. Se la voy a tomar prestada para mañana al partido. Como cuando pagamos un delantero, lo mismo. Precioso. Muchas gracias. Vamos a cantar, por favor, todos el Asturias Patria Querida, nuestro himno hermoso. Adelante, Luis, por favor. Asturias Patria Querida.